Buenas tardes. Hoy comenzaremos leyendo los primeros 12 versículos de Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad así lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estoy persuadido de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estos son versículos difíciles de digerir. Será necesario que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para poder comprender las profundidades que vamos a navegar de aquí hasta el final del libro de Hebreos. Un poco de alimento sólido no nos ha de caer mal. Eso espero. Honestamente quisiera solamente leer los versículos y cerrar la reunión, porque aquí hay desafíos para todos nosotros que nos pondrán contra la pared. Sin embargo, espero que sea ameno y que podamos entenderlo todo. Esa es mi oración a Dios hoy. Un pensamiento inicial que debemos guardar con nosotros durante este tiempo es este. Dios es siempre amor y nunca cambia. Lo mismo aplica para Jesús y sus atributos. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Para lograr escudriñar este texto, vamos a tener en mente 3 preguntas que debemos hacernos. Siempre, sobre cualquier texto, especialmente este. ¿Qué dice el autor? ¿Qué significa lo que dice? ¿Y qué razón tuvo para decir lo que dijo? ¿Qué es lo que dice el autor? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo son los mismos rudimentos de las palabras de Dios a los que hizo referencia en el capítulo 5. Son cosas básicas de la fe. El autor nos dice que estos conceptos básicos son como la leche para un recién nacido. Anteriormente en el capítulo 5 nos dijo que nosotros no estamos listos para recibir porque nos comportamos como niños. Pero Él inicia con una palabra esperanzadora que requiere fe y compromiso. Por tanto, dejando. En algún momento debemos decidirnos a dejar nuestra actitud infantil acerca de la vida en Cristo. Dejar la infancia es fundamental si es que queremos madurar. Es como si estuviera diciendo, vamos pues, déjense ya de cipotadas y maduren. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que eran consideradas básicas? A continuación, una lista para que nos hagamos una idea. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cosas básicas? Arrepentirse. La fe, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. ¿Todo esto es básico? Sí. El bebé en Cristo vive interesado en conocer del juicio eterno.
¿qué haré ese día? ¿Cómo puedo garantizar mi salvación antes del juicio? Estos temas son básicos porque ya debiste haber pasado por el rudimento de la fe. El juicio eterno visto con fe en la obra de Cristo no nos produce ningún temor o aprehensión. ¿Te preocupa ese día? Aún eres niño. Simple, ¿no? Y es entonces cuando nos golpea con el versículo 4. Es un golpe duro que comienza con estas 3 palabras. Porque es imposible. Sus palabras de aquí en adelante no pueden ser más claras acerca de nuestra vida como cristianos. Él no dice que será duro o difícil, sino que es imposible. ¿Qué es imposible? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Noten cómo al principio él describe un tipo de cristiano que a pesar de ser iluminado por la palabra, de saborear el don celestial, de ser partícipe del Espíritu Santo, de la palabra, del poder de Dios, eso está claro. ¿Por qué es imposible? ¿Qué es lo que es imposible? Sacrificar de nuevo al Señor en la cruz y exponerlo a mayor dolor. Ya no pueden arrepentirse. ¿Qué? No puede estar diciendo eso. ¿Por qué es imposible? Esta es una advertencia seria. No importa qué creas y de dónde vengas antes de comenzar a estudiar este tema con nosotros. Hoy deberás comenzar a ver cuán serio es este asunto de creer y creer bien. Esto es lo que dice el autor. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué significa lo que dice? Algunos creen que este versículo, por la dureza del comentario, no describe a un verdadero seguidor de Jesús. Y la razón de sus razonamientos está en la palabra gustaron, que se usa en la porción bíblica. Da a entender que se refiere a personas que simplemente dieron una probadita de Dios y luego se fueron. Su punto de vista describe a estos como incrédulos más que creyentes. Para saber qué significa y para quiénes era, debemos ver ciertas cosas. La primera cosa es que la palabra traducida como gustar es la misma palabra que el autor usó en la carta para describir algo que Cristo hizo. Está en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si el gustar de Hebreos se refiere a una condición de momento, entonces debemos asumir que el padecimiento de la cruz no fue en realidad algo significativo, sino momentáneo también. Significaría que Cristo solo sintió la sensación de la muerte, pero en realidad nunca la experimentó. ¿De qué hablaba él entonces? ¿Qué significa lo que dice? Veamos otra razón para saber qué significó. Versículo 6 dice, y recayeron. ¿Cómo puede un incrédulo recaer? Uno debe ser parte primero de la iglesia para luego recaer. No puede estar hablando de incrédulos sino de creyentes en Cristo. La parte complicada es entonces explicar qué significa y por qué describe como imposible el arrepentirse otra vez. Es claro que él está describiendo a alguien que ya se arrepintió ya una vez y ha decidido recaer. ¿Qué encierra la palabra recaer? Cuando leo la descripción en Hebreos 6, lo que yo veo es un creyente nacido de nuevo. Y él asevera que es imposible para un verdadero creyente apartarse de su fe en Cristo. Según Hebreos, no es posible sacrificar de nuevo al Señor. Y esto nos trae a otro significado que debe aclararse. ¿Qué significaba y recayeron? Es crítico e importante definir esto, porque de otra manera no será posible entender qué quiso decir. Veamos primero qué no quiso decir.
Definitivamente no quiso decir que se refería a un cristiano que peca una vez más y pide perdón, porque el término arrepentimiento tiene la connotación de que es necesario pecar para poder arrepentirnos. Es más, la Biblia nos llama a buscar arrepentirnos continuamente. Esta es una práctica normal y sugerida por la palabra de Dios. De las 7 cartas escritas a las iglesias en Apocalipsis, 5 de ellas nos llaman a arrepentirnos. La iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al comienzo. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Vendré a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia de Teatira, capítulo 2, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y por último, la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es siempre posible para el creyente. De aquí asumimos que el significado tiene que ser más profundo. ¿A qué se refiere entonces? Para saberlo debemos tener cuidado siempre con el contexto. No olvide esto. Eso nos lleva a la tercera pregunta que debemos hacernos. ¿Qué razón tuvo el autor para decir lo que dijo? Vuelvo a decir lo que dijimos desde el comienzo. La carta es dedicada a los judíos cristianos, en especial a aquellos que por no poder aceptar la realidad de la cruz y sus implicaciones están tratando de crear una versión que se acomode a sus deseos y concepciones. Están tratando de juntar la ley de Moisés con el mensaje nuevo de Jesucristo, pegando partes de uno y cortando partes del otro. Están fabricando un nuevo pacto que en realidad es una mezcla peligrosa del Viejo y del Nuevo Testamento, o pacto de Dios. ¿Para qué hacían eso? ¿Cuál es el contexto del tiempo que vivían? Bien, hacían esto para no ser perseguidos por los demás judíos y quitar un poco la presión de ser incomprendidos por los suyos. Todo por abrazar el nuevo pacto enseñado por Jesucristo. No podemos seguir a Cristo comprometiendo su mensaje por nuestro bienestar. ¿Cuántos cristianos prefieren creer lo que han creído siempre, aunque alguien les muestre por la palabra que están equivocados y que deben cambiar de dirección? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te mantienes firme a tus creencias y sigues haciendo lo que aprendiste desde niño, aún a sabiendas de que no es bíblico ni acorde a la fe en Cristo? Lo que etiquetas como tu fe en Cristo son las verdades de Jesús, más tus ideas, más la tradición de la religión de tus padres. Es como si dijeras, me encanta esto de la cruz, definitivamente, pero no vamos a dejar de creer todo esto también. Al contrario, vamos a creer en esto también, porque me siento más cómodo creyendo así. Cuidado. Los judíos cristianos vinieron a la fe, pero añadieron al mensaje la circuncisión, el sábado y muchas leyes acerca de la comida permitida. ¿Has añadido tú alguna cosa al mensaje de Cristo para que tu caminar sea más confortable? Hay que creer en la cruz, pero hay que creer esto también. ¿Sí? No. Es imposible. Él está diciendo que para creyentes así no hay nada más. Y no hay posibilidad de arrepentimiento. El autor nos dice que es posible encontrar a esa persona en nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo puede alguien convertirse al cristianismo, gustar la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y luego rechazar todo para seguir otro camino? Les cuento la historia de un predicador, Charles Templeton. Charles Templeton fue uno de los predicadores principales del grupo de Billy Graham. Templeton llegó a predicar a audiencias de más de 30,000 personas, estadios llenos. Con el tiempo,
Templeton comenzó a dudar de ciertas verdades de la palabra de Dios. Comenzó a dudar del mensaje de Cristo. Comenzó a dudar si realmente este era el evangelio verdadero. Su desviación fue tan grande que dejó el ministerio, dejó de predicar, dejó la iglesia y hasta escribió un libro titulado El día que dejé al Dios de la Biblia. Fuera de los judíos, los gentiles también fueron advertidos de este peligro. Sucedió en la Galacia, en tiempo de los viajes misioneros de Pablo al Asia Menor. Vea este versículo en la carta a los Gálatas y comprenda la seriedad de esto. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo está diciendo, si estás dispuesto a comprometer el mensaje de la cruz por cumplir con tus propias ideas o las de tus padres, Cristo no te aprovechará de nada. ¿Estás dispuesto a jugártela? Estas advertencias no se refieren a que seamos inseguros acerca de nuestra salvación o cosas así. Tampoco se refiere a que tengamos una fe poco afirmada por causa de la ignorancia. No, se refiere a la decisión consciente de abandonar a Cristo y abrazar en plena conciencia una fe que contradice al Señor y a su sacrificio. No se trata de no saber si somos salvos o no. La mayoría de las personas que sufren con este pensamiento terminan preguntándose si son cristianos en realidad. Pero no es por causa de lo que creen, sino por causa de sus pecados y sus temores de que no sean perdonados. Eso es otra cosa. Y esta advertencia no debe preocuparte. Recaer no es pecar. Recaer es abandonar la fe de Jesucristo por una versión que te quite la presión de seguirle como Él quiere ser seguido y creerle como Él anhela que le creamos. Pon tus ojos en Cristo y apártalos de ti. No veas a tu propio pecado, sino al Señor que te limpia cada día y perdona cada vez que te arrepientes. No le hagas caso al diablo que busca acusarte. Mantente viéndolo a Él y todo estará bien. Esta sección de Hebreos no se refiere a pecadores, sino a transgresores de Cristo. Pablo se consideraba el peor de los pecadores y un apóstol abortivo, pero ¿era salvo? Definitivamente que sí. No podemos mezclar la cruz de la salvación con otras formas de salvación. No es asunto de intelecto, sino de fe. Muchos leen tanta basura religiosa que creen cosas absurdas y mezclan todo con el mensaje de salvación por fe en Cristo. Es peligroso hacer eso y debes parar si alguna vez te has sentido tentado a hacerlo. Es Jesucristo y solo Él quien nos salva. Punto y aparte. Esa es la mejor noticia que hay. ¿Por qué nos empeñamos en querer mezclar su mensaje de salvación con cosas como las obras o ritos o cualquier otra cosa que nos aparte del mensaje verdadero de la palabra de Dios? Todos tenemos esa tendencia de desordenar el mensaje y acomodarlo. Es mejor dejarlo tal cual es y pedir perdón cada vez que fallamos, que tratar de justificarnos ante Dios a la sombra de una versión que anula la obra de Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios, excepto nosotros mismos. Es difícil tragarse esta verdad que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Aceptar que un cristiano nacido de nuevo, uno que ha saboreado la vida en Cristo, la vida de la iglesia y la comunión de los hermanos, puede perder su salvación no en base a algún pecado, sino en base a rechazar el mensaje de Jesús, abrazando la incredulidad en lugar de la fe. El fruto de la fe versus el fruto de nuestra incredulidad se describe así. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El siguiente versículo, sin embargo, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados,
Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las últimas palabras de este pasaje son de ánimo hacia nosotros, los hijos de Dios. Es nuestra esperanza que cada uno de los que escuchamos hoy busquemos lo mejor de Dios en Cristo. Tenemos esperanza en ustedes que harán lo correcto y seguirán la fe, sin importar qué. ¿Eres de los que no está seguro si es salvo y que cada vez que es confrontado piensa que quizá no es verdaderamente un cristiano? Claro que sí eres cristiano, porque no depende de tus obras, sino de tu fe en el sacrificio de Jesús. Es la fe la que debemos cultivar. Es por fe que sabemos que somos salvos. Por fe es que aceptamos que Cristo murió una sola vez por nosotros para llevarnos a Dios y que eso no puede cambiar nunca. No nos convirtamos en nuestros peores enemigos escuchando falsas doctrinas y enseñanzas modernas que contradicen el mensaje de amor y salvación del Señor Jesús. Cuando el cristiano comienza a dar fruto, le es más fácil confiar en la realidad de su salvación. Si sirves a Dios, comenzarás a ver ese fruto en medio tuyo y a través tuyo. Te sentirás animado y más seguro cada día, sin importar si has pecado o no. Quita los ojos de tu vida, de tus problemas. Atrévete a creer todo el mensaje. Escudriña y profundiza cuál es la maravillosa obra de Jesús. No te conformes con solo repetir que Él murió por ti para llevarte al cielo. Eso es cierto, pero es solo el comienzo de su obra. Acércate a los demás para servirlos y las dudas desaparecerán. Que Dios te bendiga.